Así que Natalia murmuró apurando la taza de café, a ver qué carajos era lo que estaba ocurriendo aquella mañana. Y los titulares que leyó al echar un vistazo en su móvil, tal cual la dejaron helada. Muertes multitudinarias por el mundo entero y a la misma hora, en todos los continentes y en todos los países sin excepción. Los muertos se cuentan por cientos de miles, quizás hasta millones, pero se desconoce aún la causa. Lo único en común entre todas esas muertes, parece ser por lo primero que se sabe, que en todas las cárceles los presos más peligrosos, han aparecido muertos sin más en sus celdas. Pero no solo han fallecido presidiarios con terribles delitos a cuestas, sino también numerosos hombres de negocios, obispos y sacerdotes, un buen puñado de presidentes y conocidos políticos de todo el mundo, actores y un sinfín de artistas, así como personas anónimas por doquier. Natalia frunció el ceño y esbozando una pícara sonrisa se dijo a sí misma, que este era el tipo de señal que estaba esperando, este es el comienzo del evento, el de la sentencia final a la Matrix. Natalia no sabía muy bien qué hacer aquella mañana, pero lo último era quedarse en casa esperando vete tú a saber el qué, de modo que agarró la chaqueta y bajó a la calle a dar un paseo. Las caras de la gente lo decían todo, se leía en ellas profunda preocupación, por no decir miedo, y ni una sola sonrisa. En corrillos por el barrio comentaban lo ocurrido intentando en vano hallar respuestas, y a los kioscos les llegaban tiradas especiales de los periódicos, que la gente se las quitaban literalmente de las manos, pues todo el mundo quería saber. Las cafeterías estaban abarrotadas de gente, pero el silencio era sepulcral y toda la atención era a lo que dijera la televisión. Con el paso de las horas los noticiarios confirmaban los peores augurios, y es que decenas y decenas de millones de personas habían fallecido, prácticamente en el mismo lapso horario, y lo más curioso a razón de las muchas ya autopsias practicadas, por simple muerte natural. En principio no había trazas de agente biológico alguno, o de envenenamiento masivo, así como enfermedad infecciosa del tipo que fuera. Pero lo que sí se confirmaba de forma rotunda, es que el nexo común entre todas estas muertes, era cómo se trataban todos sin excepción de gente digamos de malvivir, lo peor de la sociedad. Presidiarios con los delitos más abyectos, conocidos hombres de negocios con oscuros historiales, así como grandes figuras de la política y la sociedad. Pero todos con ese denominador común de ser gente sin escrúpulos, lo peor de lo peor. Alguno sin embargo se atrevía a murmurar que quizás al final todo aquello, de quedarse así tal cual, fuera en definitiva una auténtica bendición caída del cielo, por quitarnos de un plumazo a toda aquella chusma. Por la tarde la mayoría de los gobiernos nacionales de todo el mundo, hacían pública una estimación aproximada del número de fallecidos, dándose cifras verdaderamente escalofriantes. Muchos además por cuestiones de emergencia sanitaria, aprobaron decretos a la mayor urgencia, donde se procedería una vez certificada la muerte por un facultativo, a la incineración forzosa de toda esta gran masa de gente. En dicha tarea, tanto Protección Civil así como la policía y el mismísimo ejército, apoyarían a las autoridades sanitarias en este fin, pues la máxima era salvaguardar la salubridad pública a toda costa. Natalia volvió a casa por la tarde, y pensó que sería buena idea realizar una meditación frente al sol para rematar el día, y de paso conectar también con la Madre Tierra, a ver si era capaz de canalizar alguna sensación o por qué no, quizás incluso algún mensaje. Se dispuso Natalia a meditar como en ella era habitual, y pronto entró sin género de dudas en conexión tanto con la conciencia de Gaia, como con la del sol mismo. Ella cayó en un trance y sopor de lo más intenso, y en un momento dado se vio fuera de su cuerpo como si en el espacio estuviera flotando, en posición de loto enfrente de la tierra, y además de fondo bañada del brillo del sol. Se dirigió entonces solemnemente a las conciencias de ambos diciéndoles, he aquí vuestra hija y a la vez hermana, que con toda humildad os invoco por si tenéis a bien hacerme llegar algún mensaje, en estos momentos tan críticos para nuestra realidad planetaria. Hubo unos segundos de silencio, pero sentía un fortísimo cosquilleo en su cabeza, sensación que ya conocía sobradamente de otras ocasiones, señal inequívoca de que la conexión estaba abierta y la respuesta en camino. Así con las siguientes palabras,
La conciencia del sol se dirigió a Natalia. Hija mía, bendiciones, bien tú eres conocedora de mi verdadera naturaleza. A pesar de que la ignorancia ha hecho presa por milenios en la humanidad, y muchos dudan incluso de la existencia del reino de la luz, obra del Creador del todo universal, justamente yo soy la mejor y más palpable prueba de su inefable presencia. Soy la extensión de esa luz universal en este rango material, y la humanidad me ve a diario pero a la vez me ignora, prueba del desgraciado estado de tinieblas en el que se halla sumida. Pero en la divina creación no hay ni principio ni fin, el alfa y el omega son uno, todo cambia, muta y se transforma. Así fue decretado un llamado por el Padre Madre Creador, siendo recibido por el Sol central de este cuadrante universal, mas prosiguiendo en jerarquía hice mío ese mandato. Así le transmití a la conciencia de mi hermana Gaia, que el Altísimo decreta para este mundo y para toda la humanidad, el fin del reino de las tinieblas y el despertar a la gloria espiritual, el reino de la verdad. Así se ha decretado, así es y así será. Recibido este mensaje canalizado a Natalia le llegó seguidamente otro, pero esta vez era la conciencia de la tierra la que le hablaba. Saludos mi hija querida, y que contigo sea la luz. Como bien has oído, la llamada al cambio planetario, proviene desde los mismos reinos espirituales, pero solo saborearán sus más ricas mieles las conciencias despiertas que aquí moran, las que gozan de pureza de corazón y vibran en el amor de la fuente universal. Es el tiempo de la cosecha, y como ya se dijera en alguna ocasión para quien quiso escuchar, muchos serán los llamados pero pocos los escogidos. El Padre Madre Creador me ha dado el permiso para dar el paso, pero yo tenía la decisión final en el uso de mi libre albedrío de elegir el momento, y ya te digo de nuevo, hija mía, que el momento ha llegado. Bendiciones querida, prepárate, pero sobre todo quiero que estés tranquila, pues en breve, serás testigo de excepción de las etapas finales del evento de transición, y experimentarás la nueva realidad terrestre. Es en ese momento de gran confusión, hija mía, donde tendrás un importante papel y responsabilidad, pues tú servirás de guía para muchos de los que pasen a esa nueva tierra, pero carezcan de conciencia ni conocimiento pleno de lo que les está sucediendo. Ahí deberás de superar tu natural reticencia a socializar, y ser luz también en esos momentos para tus hermanos y hermanas, cada cual con su tarea. Ahí remató el mensaje canalizado para Natalia, una prueba más de que para este mundo y para esta realidad, los días ya eran contados. Poco después le llamó su padre, muy azorado porque había problemas con la cobertura de la red de telefonía. Solo quería saber si su pequeña estaba bien, y quedar para comer al día siguiente. Así, después de charlar un rato con su padre, se dispuso sin más a preparar la cena, optando por una ensalada. Natalia había decidido comer frugalmente durante esta etapa de transición, basando su dieta en el pescado o los huevos, así como también las frutas y verduras, todo siempre hervido y dejando a un lado la carne. Era sin duda el momento, como ningún otro, de mantener una alta vibración y ligereza corporal, había que estar lo mejor preparado posible para lo que estuviera por venir. Ella por lo general comía de todo, incluyendo la carne, pero esta solo de manera puntual. Recurría a ella más que nada para recuperarse de forma rápida y potente, cuando realizaba trabajos de limpieza en casas o en personas acechadas por entidades negativas, y tenía a veces que repeler sus ataques y forcejear energéticamente con las mismas. Así, en los casos más agresivos, sobre todo después de los exorcismos, es cuando necesitaba de veras reponerse con energía fuerte y anclada en tierra, y ahí sí Natalia por costumbre se comía un buen filete como toda una campeona, con su guarnición de patatas fritas incluida. Pero aquellos días comía frugalmente, meditaba mañana y tarde, además de no atender a ninguno de sus habituales encargos. Natalia estaba al 100% pendiente de sí misma y sus sensaciones, buscando acrecentar al máximo su capacidad de percepción. Así, bastante tranquila y relajada, se metió muy pronto a dormir en su cama. Había que descansar, pues de seguro, aguardaba otro día igual de trepidante. Cerca de las 7 de la mañana despertó Natalia, y de fondo sonaba una algarabía continua y desbocada de sirenas por la ciudad. Ya veo que empezamos bien el día,
se dijo a sí misma soltando una carcajada, y dando un brinco saltó fuera de la cama. No quiso mirar al móvil siquiera, pues ahora lo importante era preparar su sagrada taza de café y unas tostadas, y el mundo que esperase. Dando el primer sorbo a su taza, escuchó por las calles un ruido continuo y sordo de motores, y asomándose por el balcón pudo ver toda una procesión de vehículos militares, sobre todo camiones. Pero antes de echar un vistazo al móvil, para saber cómo hoy de loco se había puesto el mundo, y al perderse por dormilona su habitual meditación con el amanecer de la mañana, se dispuso unos minutos a dar gracias al todo, además de poner en guardia su percepción. Notó enseguida muy claramente y de forma acrecentada, una energía muy densa en movimiento, y le daba la sensación como a la materia misma se le desprendiera su vigor, su propia materialidad. Natalia acabó extrañada la meditación mirándose a las manos, y podía a veces percibir halos de energía ondulante alrededor de las mismas, cual fueran las olas del mar. Sin embargo, si miraba a las paredes y ventanas de su apartamento, prestando mucha atención, notaba también como si la materia misma estuviera en un extraño movimiento, como cuando se echa disolvente a la pintura y ésta se deshace sin remedio. Natalia soltó una sonora carcajada y se dijo en voz alta: parece que hoy se nos cae a cachos esta puñetera Matrix. Aquello era toda una ironía, pues cuanto más en caos estaba el mundo, la joven más tranquila y risueña parecía, no cabe duda de que estaba hecha de una pasta muy especial. Ahora sí, antes de salir de casa miró un momento su móvil, para ver qué ambiente entre comillas se podría encontrar Natalia aquella jornada. Los titulares, como era de esperar, hervían, y sonaban demoledores. Nuevas muertes multitudinarias por todo el mundo, mucho más numerosas que en el día de ayer, cientos de millones y millones por todo el planeta, donde incluso en muchos países ya se había declarado el estado de emergencia, con los militares desplegados por las calles. Esto no amilanó a la joven, que incluso antes de ir a dar un paseo a ver qué se encontraba, invirtió unos minutos en ponerse guapa. Quizás venga hoy mismo la Santa Muerte, se nos caiga encima la Matrix y yo con estos pelos, se dijo muy divertida a sí misma, en su crudo humor negro habitual. Nada más salir a la calle, Natalia notó de nuevo una extraordinaria densidad en el ambiente, le resultaba casi irrespirable, pues pareciera que hasta el aire se pudiera masticar. Le costó unos minutos poder acostumbrarse a todo aquello, no obstante comenzó a percibir alrededor de la gente cómo estaba rodeada de un halo de energía, algunos de colores más armoniosos, y otros más emponzoñados y caóticos. Pero sobre todo lo que más le intrigó fue cómo pululaban, algunas siguiendo a las mismas personas, y otras en alocado correteo sin rumbo aparente, unas presencias vaporosas de apariencia indefinida. Natalia sentía una gran curiosidad por la naturaleza de esas entidades, y decidió sentarse un rato en los bancos de la plaza cercana a su apartamento. Allí podría concentrarse e intentar saber de cierto qué carajos eran aquellas cosas, pues intuía que nada bueno había detrás de ellas. La joven allí sentada entró en estado meditativo, y dispuso todos sus sentidos en percibir la realidad que escondían. En la tarea perdió literalmente la noción del tiempo, hasta conseguir por fin un sutil estado vibratorio y de concentración, en el que pudo comenzar a definir mejor a aquellas entidades. Primero logró concretar sus siluetas, pero pasados unos minutos ya pudo escrutar por entero su apariencia y rango energético. Desde luego lo que vio y percibió, no dejó precisamente indiferente a Natalia. En alguna que otra ocasión en medio de un trance, ya había visto a varios especímenes de los llamados regentes planetarios, pero nunca con la claridad y nitidez de este día. Ni siquiera de su batalla en el astral contra una entidad reptiloide, acaecida cuando Natalia contaba tan solo con 12 años, recordaba tal cantidad de detalles sobre estas criaturas. Ella observaba en este momento seres teratomórficos de todo tipo, pululando nerviosos entre la gente, la cual era ignorante de que allí estaban. Algunas parecían insectoides, otras eran humanoides deformes que Natalia detectó como desencarnados negativados, otros de los que no sabría siquiera identificar por lo extraños que eran, así como entidades reptilianas, donde en una de ellas en concreto, y sin saber por qué, la joven acabó por fijar su atención. Pero el ser reptil que ahora presenciaba,
muy azorado buscando Dios sabe qué entre los viandantes que pasaban por la plaza, no irradiaba la fuerza y majestuosidad que Natalia recordaba, sino más bien todo lo contrario. El ser aparecía visiblemente famélico y débil, leyendo en él un rango vibratorio bastante bajo. La joven seguía con la vista clavada en el reptil, hasta que pasados los minutos éste acabó por darse cuenta de que era observado. Por si faltara poco Natalia, donde para estas cuestiones era un tanto kamikaze y descarada, no se le ocurrió mejor cosa que guiñarle un ojo a aquella entidad. Esta montó en cólera adoptando una posición clara de ataque, enseñando sus 2 hileras de dientes y hasta se le erizaron una especie de pinchos, que el reptil tenía por su cabeza y a lo largo de toda su columna vertebral. Por un momento aquel ser pareció abandonar su otrahora debilidad, y asemejaba amenazante, comenzando a dar sus primeros pasos hacia Natalia. Mientras toda aquella bizarra escena ocurría en el astral, la demás gente no se percataba del reptiloide en cuestión, pues no era consciente de la realidad paralela que la rodeaba. El reptil de mientras se encaminaba hacia Natalia, ahora le profería amenazas de cómo iba a matarla y destriparla, y demás lindezas por el estilo. Natalia no pareció inmutarse ante aquella entidad, y por si fuera poco le contestó que para hacerlo, debería de acercarse un poco más a ella. El reptil emitió un gruñido y aceleró el paso hacia la joven, la cual seguía sentada en el banco de la plaza como si tal cosa. Y ahora ya sí tenía a Natalia a escasos metros, acercándose así lo inevitable.